Vamos a buscar segunda de Samuel 6. Una palabra que hace como 20 días ya le había dicho a mi esposa, me iban a poner a predicar. Porque esa palabra la he estado repitiendo en mi cerebro, en mi cabeza, la he buscado, la he escudriñado por todos lados. Pero es algo bonito porque se refiere a mí. Si a ustedes les salpica esto, agárrenlo de parte de Dios. Amén. Vamos a leer. Segunda de Samuel 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Leemos con la aprobación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres, y se levantó David y partió a Baala de Judá con el pueblo, con todo el pueblo que tenía escogido para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual invocó el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa y Ihú, hijo de Amidabad, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Amibadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, y allí dio por aquella temeridad, cayó allí muerto junto a la arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová Usa, y fue llamado a aquel lugar Pere Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Eteo 3 meses, y la bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí vemos que el rey David hizo traer el arca de la casa de Abinadab, pero mucho antes, hace unos años atrás, los filisteos, cuando entraron en guerra para que entremos en el tema, para que podamos llegar a ese contexto, mucho antes hubo guerra entre Israel y los filisteos, y los filisteos derrotaron a los israelitas y le quitaron el arca por un poco de años, y esa arca permaneció en la ciudad con los filisteos, pero los filisteos fueron heridos con tumores y tuvieron una gran mortandad, y los filisteos se hicieron un carro, hicieron un ratón de oro y lo metieron entre el carro para dárselo de ofrenda al pueblo de Israel, y soltaron a esa arca junto con un carro y lo hicieron andar, y ellos lo veían desde lejos porque tenían miedo del arca. Se cuenta mucho más atrás de la historia que cuando ellos se llevaron el arca, ellos creían que era una victoria, y metieron a ellos, a sus dioses, lo metieron junto con el arca. Y el rey Dagón, en aquel tiempo, el dios Dagón, que ellos lo metieron ahí, amanecía con los brazos cortados, a veces amanecía sin cabeza, a veces y la última se arrodilló delante del arca. Vemos que los filisteos tuvieron mucho miedo y mandaron el arca, y esta arca llegó hacia la casa de Abinadab, y él la tomó porque era levita. Aquí vemos la historia de este señor, de este personaje. Hay varios acontecimientos en estos versículos, como equivocaciones, malas decisiones, altivez, arrogancia y desprecio. Esta lectura nos cuenta el traslado del arca de Dios por orden de David, de un lugar a otro, es decir, de la casa de Abinadab a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, algo salió mal.
se tuvo que desviar esos planes y terminó en la casa de Obed-Edom. Vemos que los planes salieron mal. ¿Por qué salieron mal? Porque primero y principal, David convocó a todas estas personas, pero muchos años atrás, había leyes y estatutos hechos por Moisés, cómo se iban a hacer las cosas, cómo se iban a trasladar el arca, y así sucesivamente. Pero David a lo mejor no había leído las leyes de Moisés, o los sacerdotes de ese tiempo se le había olvidado cómo se tenía que transportar el arca. Llegaron y cometieron un error. ¿Cuál fue el error? De que David mandó a hacer un carro para montar el arca, y no era así que tenía que transportar el arca, y la consecuencia fue que hubo un muerto. Y la consecuencia era que él tenía que transportar el arca, era en los hombros de los sacerdotes. Y los sacerdotes de repente no lo sabían, porque ya pasado y había transcurrido muchos años que el arca no estaba con ellos. ¿Qué pasó aquí? Que por la desobediencia, David manda a buscar el arca y se la traslada en un carro. Y el carro no era para trasladar el carro, hermano. El arca era para ser trasladada en hombros. Porque si recordamos, en la antigüedad, en el libro de Josué, cuando Josué le dice, Jehová le dice al pueblo que se santificara, que santificara a los sacerdotes y a todo aquel personaje, porque iban a pasar al otro lado de Jordán. Se recuerda que cuando los sacerdotes se pusieron en el arca en el hombro, todos los que estaban ahí apenas pisaron el río Jordán se abrió. Dice que apenas con la planta de los pies, el río Jordán se abrió en dos para que el pueblo pasara en seco. Ahí vemos una historia que pasaron muchos años para que pudieran hacer las cosas como se dice Dios. Amén. Esta lectura nos cuenta el traslado del arca. Vemos cómo iniciar, cómo hablamos de quién fue Amías. Este era un levita, un sacerdote de la tribu de Judá. Por lo consiguiente, era un hombre que conocía las leyes de Moisés y las escrituras con respecto a cómo tratar el arca de Dios. Por esto, cuando se le confió cuidar el arca de Dios, habían que hacer y enseñar a sus hijos a temer y tener temor de Dios, de la presencia de Jehová, para evitar causas de algún daño continuo o de evitar alguna imprudencia. El arca fue llevada a casa no porque él era bueno o era especial, sino porque eran los filisteos. Encontraron su casa en medio del camino, que fue de Kiriat Jearim, y allí dejaron para ir a su presencia, para huir de la presencia. El arca permaneció en esta casa 20 años, aproximadamente 20 años. Tal vez representaba un mueble más dentro de la casa de este sacerdote, y tenía 3 hijos, y solo le encomendó el trabajo a uno, que fue a Eleazar. Fue nombrado para que la cuidara. Lo más curioso que esta arca duró 20 años. Esta casa no pudo valorar la presencia de Dios, porque la casa de Abinadab no fue bendecida por Dios. Si duró la arca de Jehová 20 años en la casa de este señor, no nos hemos preguntado esto, ¿verdad? Si este hombre estuvo en el arca de Jehová por 20 años, ¿por qué estos muchachos Usa y Ahio no aprendieron a valorar la presencia de Dios? Enseña de que nosotros, como sacerdotes de hogar, estamos haciendo caso omiso a la presencia de Dios. Vamos a ponernos a preguntarnos esto. Esto es para mí. Si lo salpica a usted, agárrenlo también de parte de Dios. Yo, José Guía, yo soy un martillo en un clavo. Yo le digo a Silvino, a Marcibila, a Silvana todos los días: lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, oren, busquen de Dios. Porque yo no tengo los hijos míos conmigo, pero todos los días le mando mensajes a Jorge y a Yulesi y a mi nieto Joan, a mi otro sobrino. Yo los investigo a qué hora están conectados en el teléfono. Yo sé que Dios me va a preguntar a mí algún día: ¿qué hiciste con lo que Dios te di? Con lo que yo te di, yo le digo a mis hijos, a los que tengo bajo mi responsabilidad: lean la Biblia, busquen de Dios, porque sin Dios no somos nada.
Sin Dios somos nada, hermano. Pero con Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Podemos observar que la negligencia del conocimiento y la reverencia que se debe de tener hacia las cosas de Dios nos pueden acarrear consecuencias nefastas. Vemos que este muchacho murió porque tenían que decirle que no se podía tocar el arca. El Papa tenía que enseñarle a él a eso. Porque eso el arca no se iba a caer. De repente si se volteaba Dios, de repente gravitaba, porque es Dios. ¿Cierto o falso? Bueno, este muchacho tocó el arca. Pero ¿por qué pasó todas estas cosas? Porque el arca no tenía que ser trasladada en ningún carro. David tenía que preguntarle a los sacerdotes, o los sacerdotes que estaban en ese tiempo que ministraban el altar de Jehová, tenían que decirle: mire, rey David, usted será el rey, pero no se puede trasladar así, hay que hacerlo así, así, así. En varas forradas de, esas varas eran de acacia, eran forradas de oro, y la metían por los aretes que tenían el arca, y se trasladaba en el hombro. Y él hizo caso omiso a eso, porque esa era una costumbre filistea. A veces nosotros como sacerdotes o como personas traemos cosas que no nos agradan a Dios y decimos: no, eso es de Dios, y a Dios no se le pidió permiso para hacer eso. De repente estamos equivocados. No vale, eso es de Dios, pero tú le consultaste al Señor. Usted le consultó a Dios que eso era de Dios, porque ahora tenemos la costumbre de decir: no, Dios me dijo, cuando Dios no te ha hablado. Tenemos una mala costumbre de decir: oye, ¿por qué no es mejor decir tengo un sentir dentro de mi corazón de parte mía? No diga que es parte de Dios, porque si Dios no te ha hablado, no te pongas a estar hablando, porque te puede cargar una maldición y no sabes que es una maldición para ti y para toda tu familia. De repente no la veamos nosotros en este futuro, pero de repente sí se la vemos después más adelante. No digamos que es Dios que te dijo y tuvo un sentir de parte del Espíritu Santo, porque es más fácil decir: tú, oye, tuve un sentir. A veces yo salgo en la mañana de la casa y tengo el sentir de llamarme la pistola de calentar para choque. Lo voy a dejar. Y no sale calentón para choque. Oye, ese era el Espíritu Santo que me decía que me llevara la pistola de calentar. Porque son cosas más fáciles decir que, oye, tuve un sentir. No, nosotros hablamos a la ligera. No, Dios me dijo, y se pone a decir que Dios me habló, que Dios, y se pone un tú y tú. No, creo que estamos faltos de conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros comenzamos a decir: oye, tengo un sentir, no va a ir bien mejor, no va a ir bien. Amén. Ajá. Vamos aquí, hermano. No podemos usar excusa de que todo era para Dios y listo. Hay que tener cuidado de estar quemando fuego extraño delante de la presencia de Dios. Ahí vemos también que los hijos de Aarón, de repente: ay, este olor a la mandarina le huele sabroso. Vamos a quemárselo a Dios, vamos a hacerlo. No. Todas las cosas hay que primero pedirle permiso a Dios. No nos podemos estar quemando un incienso raro, porque puede venir fuego del cielo y nos puede consumir. Porque las cosas de Dios son de Dios. Para eso está en la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia. ¿Tú crees que sea así, sea asado? Vamos a preguntarle las cosas de Dios. Amén. Ahora pasamos a conocer quién era Obed-Edom. Obed-Edom significa siervo, adorador, hijo de Ruth y de Boaz. Es un hombre que representa el linaje de Cristo. Este levita que cuidó y era de la alianza en su casa, que guardó el arca del pacto de la alianza en su casa durante 3 meses y fue bendecido grandemente. Aquí vemos otra historia. ¿Por qué Obed-Edom no se nombraba antes en la Biblia? Solamente ese capítulo, y fue bendecido él, sus hijos, su generación, y aún se habla de Obed-Edom. Es como la ofrenda de Caín, que todavía en estos tiempos todavía se habla de esa ofrenda. ¿Por qué? Porque este hombre sí conocía lo que era la presencia del Señor. Era un hombre que respetaba las cosas de Dios. Nosotros estamos respetando las cosas de Dios. Ahora viene la parte mía. Yo, José Guía.
Aquí, a donde entra la parte de la prédica para mí, ¿sabes? Yo soy un hombre que amo las cosas de Dios y Dios me ha bendecido. Pero ¿sabe qué? La pastora lo dijo hace rato. Ese fue Dios que me dio esa puñalada ahí. He dejado mi primer amor. ¿Sabe qué, hermano? Yo soy un hombre celoso de las cosas de Dios. Yo venía todos los días a las 9 de la noche a cuidar a la iglesia, a darle vuelta a la iglesia, hermano. Y lo he dejado. De repente me dejé embasurar mi cabeza. Ahora va a la parte mía. ¿Tú sabes cuánto anhelo yo cuidar las llaves de la iglesia, hermano? ¿Cuánto he peleado con mi hermano aquí en la iglesia por las llaves, por los asientos? Yo limpiaba esos asientos y lo anhelo a limpiarlos, hermano. ¿Sabe por qué? Una cosa tan insignificante. Hermano, esto me pasó a mí hace 3 semanas. Más o menos 3 semanas. La pastora me encomienda a mí un trabajo que a muchas personas me han criticado. Ella me da un efectivo para que cambiemos aquí la iglesia, hermano. Yo agarro los billeticos que están feos y los lavo. Me pongo en la casa a lavarlos. Mi esposa y yo los pegamos. Los que están roticos los acomodamos. Una cosa tan insignificante Dios me habló ahí, hermano. Cuando Dios me dice, este fue mi Señor Jesucristo, me dijo, tú eres mi obedidón. Yo no entendí para nada. Pero sí le dije a Mari, de la cocina aquí, sentí en mi corazón de que Dios me dijo que yo era su obedidón. Ay, José, ¿quién será José? Y Dios comenzó a tratar conmigo. Porque obedidón. Bueno, hermano, anoche llegué, subí arriba a mi sitio de arriba, a la hamaca, comienzo a moler el maíz para hacerle comida a las gallinas y me siento así en una fila de bloques. Señor, ¿qué me quieres hablar tú? Dime. Bueno, hermano, el Señor me ha dicho, te he bendecido, José. Te he bendecido y ha dejado mi primer amor. Yo no quería llorar. He dejado el primer amor, hermano. De repente Dios no me quería hablar de otra forma. Pero me dice esto, hermano, que no es que me dijo, sino que sentí en mi corazón que he abandonado las cosas que yo. Mira cómo tú lavas mira cómo lavas los billeticos. Y esas cosas pequeñas son las que me gustan de ti. Los huevitos de gallina, cuando los dejó con amor para Dios. Veo ese gallinero, ese poco de pollo. Digo, Señor, ¿verdad que tú me has bendecido, Padre? Yo he dejado el primer amor. Hermano, ahora viene una exhortación para todos mis hermanos que sirven en el altar de Dios. Hermano, estamos sanos porque le servimos a Dios. Estamos bendecidos porque le servimos a Dios. Si nos alejamos del servicio de Dios, o yo dejo el servicio de Dios, me seco. Me seco, hermano. Porque no tenemos cómo pagarle y agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Voy a hablar de varias personas aquí, no en mal. Veo como el hermano Flame se apasiona por la radio. Veo al hermano Pedro como se apasiona por la puerta. Veo a la hermana cuando vienen sus ayunos. Veo a mi esposa que se transforma cuando va a la radio, cuando da la clase. Veo a todos sirviendo con aquella pasión que estamos sanos. Lo importante es que estamos sanos. Porque dejamos el primer amor a Dios. Yo, porque dejé el primer amor, porque me envenenar por cosas estúpidas en la vida. Si Dios me ha dado todo y sigue dándome,
¿Con qué tengo que pagarle yo a mi Señor? Hermano, a mí me gustaba venir para acá. De repente eso es lo que me está diciendo el Señor. Me gustaba venir para acá, cantar una canción y me iba, pero me iba feliz. Dormía aquí a veces en la radio, aquí limpiaba los sábados. ¿Qué me pasó, Señor? Y le pregunto a mi Dios, porque son tantas cosas. Vemos como este Señor tuvo la presencia de Dios y no la valoró. Yo le digo a mi niño Silvino, él sabe que soy intenso con eso. Papi, ten cuidado con los micrófonos, ten cuidado con las pilas, ten cuidado con esto. Dame las llaves, ponlas en un solo sitio para cuando vengan las personas a buscarlas, se las demos rápido, hijo. Él sabe cómo somos las cosas de Dios. Igual Marcibel, cuidado con esto. Silvana, cuidado con aquello. Soy intenso con las cosas de Dios. Dios me habló y voy a retomar las cosas que son mías. Voy a retomar lo que es mío. Porque sabe que esa cosa tan simple y insignificante que a lo mejor son las llaves, pero mi casa ha sido bendecida por guardar las llaves, por aguantarme los hermanos, por no decirle nada a los hermanos. He aprendido todo eso porque es por amor a Dios. Por amor a Dios, porque sin Dios este negro no estuviera aquí. Y muchos niños tienen su familia, sus hermanas. Mi hija está viniendo. Tengo mi compadre que ya comenzó a venir junto con su hijo. ¿Cómo yo pagaría, Señor? ¿Cómo pagaría un Dios tan grande y tan maravilloso con mi servicio? Yo tengo que hacer plata para darle a él. Mira, señora, aquí hay $100. Eso no le interesa a él. Mira, David llevaba un gentío y no era así como teníamos que llevar las cosas. Las cosas se llevan con amor, pasión. Porque si no, vuelvo y repito, caemos en un círculo vicioso. Veo a los hermanos que van en su evangelismo y yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy atrapado, pero es Dios hablándome. Está bueno ya. Voy a seguir limpiando mi silla, comprando mis productos. Voy a lavar todas las cosas que hacen. Porque ¿sabe qué? El errar es de humano. El errar es de humano. Si de repente me he puesto altivo, qué sé yo, tantas cosas malas que tengo, que uno tiene y se sigue metiendo en problemas. Voy a cambiar mi actitud. Hay que cambiar la actitud, porque Él es el único y suficiente Salvador, se llama Jesucristo. Sin Él soy nada. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga y Dios me los bendiga.